Hola hermanos, ¿cómo están? Nuevamente bienvenidos a su programa Catequesis Viviente. Está con ustedes su hermano Roquel Cárdenas. Para mí es un verdadero privilegio estar aquí nuevamente en FETV, el canal de la misericordia, compartiendo el catecismo de la Iglesia Católica. Como ustedes saben, vamos día a día comentando lo que la Iglesia nos enseña a todos sobre nuestra fe. Hoy vamos a hablar de manera particular sobre el tema de el reino, las llaves del reino de los cielos. ¿Qué es esto de la llave del reino de los cielos? Bueno, el catecismo nos los va a explicar. Pero antes de continuar, como ustedes saben, siempre recordamos que FETV es un canal de evangelización, el canal de la Iglesia, que no tiene fines de lucro, sino simplemente llevar el evangelio a todos los rincones del país. Y para eso usted puede ser parte de la misión. ¿Cómo usted puede ayudar a FETV? Pues en primer lugar los invitamos a que disfrute de la programación, no solo Catequesis Viviente que está viendo ahora, sino tanta programación tan variada y edificante que tenemos acá para que podamos disfrutar de buena televisión y a la vez que nos ayude espiritualmente. El otro aspecto importante también es la oración. Recuerde, esto es una obra de la Iglesia y sin oración no podemos nosotros seguir adelante. La oración es importante para la vida personal, familiar, comunitaria, nacional y mundial. Y las obras de la Iglesia se sostienen gracias a la oración de cada uno de nosotros. Y finalmente, como ustedes saben, este canal, igual que cualquier otra obra, incluso nuestros hogares, requiere de los bienes materiales para poder alcanzar las metas. Ustedes saben, mantenimiento, compra de equipo, los salarios, pagar los servicios públicos y tantas y otras cosas que necesitamos para poder que FETV pueda seguir adelante. ¿Cómo usted puede contribuir? Bueno, les invitamos que si usted tiene tarjetas clave, Visa o Mastercard, puede ayudarnos de esta manera. También puede hacerlo en cualquiera de los 3 bancos en los que Dios nos ha permitido tener una cuenta que se llama Fundación para la Educación en Televisión. Fundación para la Educación en Televisión, FETV. ¿Cuáles son estos bancos? El Global Bank, el Banco Nacional, que tiene sucursales a lo largo y ancho de todo el país, específicamente en las cabeceras de provincia, y también el Banco General, ya muy conocido por todos nosotros. En cualquiera de ellos puede, a través de la banca en línea o personalmente, depositar lo que su corazón dé. Y finalmente, como ustedes saben, a través del celular, usted puede, con la aplicación del Banco General, que ya es muy conocida, el Yapi, usted puede trasladar la donación que quiere darnos. ¿Cómo lo hace? Simplemente entra al Yapi, en vez de buscar un número de celular, busca directorio. Yapi tiene una sección que dice directorio. Ahí busca FETV05 y a partir de ahí puede donarnos desde su cuenta del Banco General y el celular lo que su corazón le diga. Recuerde que lo importante no es la cantidad que usted done, sino el amor con que usted lo hace. Y muchas pequeñas donaciones hacen una montaña de amor que hace posible que el canal pueda seguir con la misión. Dicho esto, vamos a entrar en materia y para ello vamos a pedirle a nuestra productora que nos ponga el siguiente numeral del catecismo, donde vamos a hablar de las llaves del reino de Dios o el reino de los cielos. Vamos a empezar con el numeral 551. Dice así el catecismo. Desde el comienzo de su vida pública, Jesús eligió unos hombres en número de 12 para estar con él y participar en su misión. Marcos 3, del 13 al 19. Les hizo partícipe de su autoridad y los envió a proclamar el reino de Dios y a curar. Lucas 9:2. Ellos permanecen para siempre asociados al reino de Cristo, porque por medio de ellos dirige su iglesia. Yo, por mi parte, dispongo el reino para vosotros, como mi Padre lo dispuso para mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis sobre tronos para jugar a las 12 tribus de Israel. Lucas 22, del 29 al 30. Muy bien, entonces empecemos por explicitar lo siguiente. Fíjense. Partamos de que habíamos comentado en programas anteriores que el reino de Dios, el reino de Jesucristo, no se circunscribe a
una demarcación geográfica, ni política, ni racial, de ningún tipo. Solamente son miembros del reino de Dios aquellos que voluntariamente deciden someterse a la voluntad de Dios. Entonces, ese es el reino de Dios. Por lo tanto, no tienen las connotaciones que tienen los reinos terrenos. Otro aspecto importante es que evidentemente, como todo reino, a pesar de estas características muy particulares, el rey, que es Jesucristo, decide poner lo que podríamos llamar sus ministros, aquellos que Él le delega la autoridad para que puedan gobernar este reino. ¿Quiénes son ellos? Los apóstoles, a quien Jesús escoge de entre todos sus discípulos de manera muy particular para que le sigan muy de cerca, conozca su doctrina, pero también le concede autoridad. Esa autoridad que efectivamente le concede nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles es una autoridad delegada para poder gobernar, dirigir, guiar al pueblo de Dios. ¿A qué? A que se mantenga en primer lugar, obviamente, dentro del reino de Dios. Recordemos que el reino de Dios se mantiene en función de la voluntad de la persona. No se trata de que usted se inscribe y ya. Por ejemplo, usted puede ser bautizado y usted es parte del reino de Dios, pero mientras esté en estado de gracia. Cuando usted decide romper con Dios, rompe con el reino de Dios. Cuando usted se reconcilia nuevamente con Dios a través de la confesión, vuelve a ser parte del reino, porque es la comunión con Dios lo que nos hace parte del reino de Dios. A partir de ahí, entonces, efectivamente, este grupo de apóstoles o estos 12, que tiene una clara connotación con el principio de las 12 tribus de Israel. El nuevo pueblo de Dios efectivamente tiene un nuevo cuerpo gobernante, que es los apóstoles. Ahora, ¿qué pasa? Jesucristo sabe o tenía conocimiento de que él iba a tener una vida terrena y que a partir de ahí iba a morir y iba a resucitar, pero después iba a ascender al cielo y por lo tanto no iba a estar de manera visible en medio de nosotros. Entonces, ¿cómo Jesucristo se hace visible a través de nosotros o hacia nosotros? Primero con lo visible del reino de Dios, que es la iglesia, pero además de eso, a través de sus apóstoles o los legítimos sucesores de estos apóstoles. Entonces, a estos apóstoles Dios le da autoridad para que puedan definir cosas con respecto a su reino. Recordemos, y que no se trata de gobernar un país, una sociedad, sino que se trata de gobernar el reino de Dios. Entonces, de ahí la iglesia enseña que, por lo tanto, ¿qué tenía que ver con ese reino? Es lo que la iglesia enseña, que tiene que ver con la fe o la doctrina que Jesucristo nos enseña y con la moral. Fe y moral. Entonces, a partir de ahí, que estos son los medios, por decir de manera resumida, por los cuales nosotros podemos entrar o permanecer en el reino de Dios, entonces vienen los apóstoles no tanto a dar nuevas directrices, sino vienen a guiarnos para que podamos ser fieles a lo que Jesucristo ya estableció. Porque efectivamente Jesucristo enseña algo y a lo largo de la historia podrían salir dudas. O Jesucristo enseña algo y puede haber diversas interpretaciones de las palabras de Cristo. Entonces, para eso se establece una autoridad, que es la que de manera, diríamos, definitiva, interpreta esas enseñanzas de Cristo. A eso nosotros en la iglesia le llamamos magisterio de la iglesia, que es, la palabra magisterio viene de enseñar. Es esa capacidad que Cristo le da a sus pastores, a los sucesores de los apóstoles, de poder enseñar de manera auténtica lo que Cristo nos transmitió. Entonces, de ahí vemos este concepto de llaves del reino de Dios. Entonces, por lo tanto, no se trata de que cada cual es su propio, digamos, guía, quien puede guiarse a sí mismo. Por eso Jesucristo habló de que cuando un ciego guía a otro ciego, los dos caen en el hoyo. Porque efectivamente, de alguna manera, Dios decide que unos sean pastores
y otros sean ovejas. Entonces recordemos que con esta figura, porque Jesucristo utiliza, ¿qué pasa con la oveja? La oveja tiene esta connotación, que la oveja no es un animal que tienen como otros animales características muy particulares. Por ejemplo, el perro tiene una gran capacidad en cuanto a su olfato. Hay otros animales como el león o el tigre se caracterizan por su fuerza, otros como el chita se caracterizan por su velocidad. Y así podríamos ir mencionando características muy propias que le ayudan a la supervivencia efectivamente del animal. Sin embargo, si se dan cuenta, la oveja es un animal que no tiene fuerza física, no tiene una capacidad tan grande para efectivamente poder decir que tiene gran velocidad, fuerza, olfato, vista como el águila. Entonces es un animal, curiosamente, que depende mucho de aquel que lo cuida. Entonces, por lo tanto, viene la oveja a depender en gran manera de el pastor, en este caso, que es quien lo cuida. Entonces, el pastor, ser la oveja, alguien tan dependiente, entonces el pastor es el que la guía para cuidarla de los peligros, la guía donde hay pastos, es donde se alimenta, la guía donde hay agua. Entonces, por lo tanto, vemos que la misión del pastor es cuidar, guiar para que se pueda alimentar, pueda beber de la agua adecuada, porque es bastante, diríamos, no solo indefenso, sino inofensivo la oveja. Entonces, de esta manera vienen a nosotros a presentarnos esta analogía con nosotros. Entonces, nosotros en el campo espiritual, efectivamente, requerimos de esa guía. Jesucristo es nuestro máximo guía, pero Él deja en la tierra para que nosotros podamos encontrar los verdaderos pastos, es decir, el alimento verdadero de la palabra de Dios rectamente interpretada, para que podamos encontrar la verdadera agua viva que Jesucristo nos prometió y para que también nos defiendan de los peligros, los enemigos del alma. Sabemos que es el demonio, la carne y el mundo. Entonces necesitamos estos guías que en cuanto al reino de los cielos nos encaminan, nos protegen, nos guían para que podamos ir dentro del rebaño por el camino que Cristo tiene para cada uno de nosotros. Entonces, esa misión, Jesucristo decide que en la iglesia sean otros seres humanos los que guíen a su rebaño que está compuesto de seres humanos. No envió a ángeles ni envió a superhéroes, sino que envió a personas que nacen o salen del mismo rebaño y que son los que van a convertirse a su vez en nombre de Cristo en pastores. Esa es la misión que Jesucristo le da a sus apóstoles y que usamos la nomenclatura de la llave, que vamos a explicar más adelante en el siguiente numeral, pero importante que ese simbolismo de la llave nos viene a transmitir ese sentido de autoridad. Así que efectivamente nos viene a hablar en este numeral de este concepto. En el siguiente segmento vamos a hablar un poco más acerca del concepto de las llaves, tal y como nos lo explica el Catecismo de la Iglesia Católica. Muy bien, hermanos, estamos de vuelta en su programa Catequesis Viviente. Estamos comentando el Catecismo de la Iglesia Católica y estamos hablando sobre las llaves del reino. Recordemos que estamos hablando acerca del ministerio público de Jesús, comentando el Catecismo, y hemos estado hablando de diversas etapas. Estuvimos hablando acerca de los milagros de Jesús, estuvimos hablando, por ejemplo, de lo que era el reino de los cielos. Ahora vamos a hablar de las llaves del reino. Y era un poco esa autoridad. Recordemos que esa frase de las llaves del reino es una frase que encontramos fundamentalmente en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos del 16 al 18.
que vamos a comentar en este segmento. Pero para ello vamos a pedirle a nuestra productora que por favor nos ponga el numeral del catecismo. 552. En el colegio de los 12, Simón Pedro ocupa el primer lugar. Marcos 3:16. Marcos 9:2. Lucas 24:34 y Primera de Corintios 15:5. Jesús le confía una misión única. Gracias a una revelación del Padre, Pedro había confesado: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Entonces nuestro Señor le declaró: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mateo 16:18. Cristo, piedra viva, Primera de Pedro 2:4, asegura su iglesia edificada sobre Pedro. La victoria sobre los poderes de la muerte, Pedro, a causa de la fe confesada por él, será la roca inquebrantable de la iglesia. Tendrá la misión de custodiar esta fe ante todo desfallecimiento y confirmar en ella sus hermanos. Bueno, aquí viene una parte importante, esta parte de esta catequesis que nosotros vamos a transmitir. Más adelante el catecismo la va a desarrollar cuando habla de la iglesia. Y también dentro de la iglesia va a hablar del ministerio petrino, de un poco más específico. Pero quédese aquí que la autoridad que de Jesucristo da a la iglesia no queda solamente colegiada, también queda con un vicario. El vicario es aquel que tiene la autoridad de representar, en hablar en nombre de. Entonces, por ejemplo, cuando hay dos sacerdotes en una parroquia, uno es el párroco, el que tiene la autoridad, la decisión, y el otro a veces es el vicario, que es el que puede, ayuda, colabora y de alguna manera puede actuar en representación de el párroco. También hay vicarios episcopales, entonces hay el obispo designa sacerdotes que son o pueden ser sus representantes. Entonces Jesucristo también designa un vicario, es aquel que es el representante de Cristo en la tierra. El primero de ellos, efectivamente, es San Pedro. Recordemos que en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos 16 al 18, Jesucristo en ese día tan especial le pregunta a los apóstoles: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Entonces, en ese momento empiezan los apóstoles a especular o a contarle a Jesús todo lo que la gente decía, quién suponían que era. Entonces, a partir de allí, después viene una pregunta muy personal, una pregunta muy específica. Entonces dice: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Al que pareciera, el texto deja entrever que hubo un silencio. Entonces Pedro, a partir de ahí, toma una palabra y le dice: tú eres el Mesías, o tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Entonces Jesucristo ahí le advierte que esas palabras no le vienen de la carne a la sangre, no le vienen de su inteligencia o que alguien se lo ha dicho, sino que es el Padre Celestial que le concede esa revelación. Y Jesucristo, a partir de ahí, ve claramente como una designación. El don que Dios le ha dado a Pedro para poder tener esa capacidad de tener esa revelación es lo que Jesucristo efectivamente plantea como que es signo de que Él es el que el Padre quiere que sea el que va a tener autoridad. Fíjense cómo se lo plantea Jesucristo. Jesucristo le dice: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. En la antigüedad, sobre todo en la época de Cristo, se buscaba muchas veces, se escarbaba y se buscaba encontrar una roca para que fuera la base o el fundamento sobre lo que se construye. Usted tiene que construir sobre algo firme. Usted se da cuenta en los edificios, muchas veces hacen profundas excavaciones para poner cimientos muy fuertes. En esta ocasión, ya con la tecnología, se pueden hacer de manera artificial. En la época de Cristo, lo buscaban de manera natural, una roca firme y fuerte que fuera donde se pudiera construir la casa. Entonces, Jesucristo usa esa analogía de la construcción, muy propia de él, porque recuerden que él era un constructor. Dice:
tú eres Pedro, eras el nombre, recuerden, del apóstol de Simón, le ponen Pedro o piedra, y sobre esta piedra, tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ese es un tema. Entonces le plantea de que efectivamente Jesucristo con toda autoridad dice que hay una base sobre la que se sostiene la iglesia. No porque Él sea el dueño de la iglesia, el Papa, o que Él sea el que la sostiene per se, sino que es aquel a que Dios le va a dar la fortaleza y le va a dar la capacidad de que pueda mantener la unicidad, no se desquebraje el andamiaje de la iglesia. Recordemos que, como decíamos, el reino de los cielos, ¿en qué se va a sostener? Se va a sostener no en una estructura física, sino en la comunión de cada uno de sus miembros con Jesucristo, a través de la fe y de la moral y una relación espiritual. Por lo tanto, Pedro viene a contribuir a que ese edificio espiritual no se desquebraje a través de la pérdida de esa comunión con Cristo, que es lo que nos da cohesión a todos. Es un elemento importante para que veamos. Así que dejemos de ver a San Pedro como aquel que es como la mitología griega que presentaban a Atlas, que cargaba el mundo. Entonces, San Pedro ni sus sucesores son aquellos que cargan la iglesia sobre sus hombros, porque son seres humanos, pero sí tienen el don de Dios para contribuir a través de su liderazgo, de su sabiduría, de su guía como pastor, a que el cuerpo se mantenga unido a Cristo, que es el que nos da la cohesión. Por eso viene la otra aspecto. Dice, eres piedra, también te voy a dar autoridad para que lo que ates en la tierra quede atado en los cielos, lo que desates en la tierra queda desatado en los cielos. ¿Qué significa este concepto de atar y desatar? Era un lenguaje que se utilizaba antiguamente para designar atar, prohibir, desatar, permitir. Entonces, también Jesucristo le da la autoridad a San Pedro y a sus sucesores de poder prohibir y permitir. ¿En función de qué? No en función del orden social o de la mejora económica, sino en función de lo que hemos hablado hasta ahora, en función de la comunión del cuerpo de Cristo con su cabeza, que es Cristo. Entonces, por lo tanto, la comunión de cada uno de sus miembros, Jesucristo guía a su iglesia a través del Papa para que tengamos mayor profundización, conocimientos y vivencia de acuerdo a nuestra realidad, a nuestra época, a ser fiel a Cristo hoy, 2000 años después. Entonces ahí vemos el papel indiscutible del Papa de prohibir. Por ejemplo, póngase a pensar que muy probablemente en la época de hace 2000 años, un tema, por ejemplo, tal vez no tan sofisticado y maquiavélicamente y malignamente desarrollado como el aborto, no era un tema. Podría haber abortos, podría haber mujeres que mataran a sus hijos, pero ahora ha tenido una demoníaca sofisticación y, diríamos, una producción en masa que matan cientos de miles o millones de seres humanos diariamente a través del aborto. Entonces ahí tenemos un discernimiento. Otro discernimiento es la eutanasia, que el matar no solo a los ancianos, sino matar a todo aquel, ¿no?, que nos puede resultar una carga. Eran elementos que no había que discernir. La clonación humana, por ejemplo, y así podríamos mencionar, por ejemplo, la ideología de género, que hoy día se propugna tanto, y tantos elementos que surgen con el hombre moderno que tiene que ser discernido a la luz del Evangelio. Entonces, Pedro el llamado, con los apóstoles, con los sucesores, a discernir esto de acuerdo a la realidad. Dicho esto, entonces, a partir de ahí tenemos otro aspecto. Vimos que se le dio la roca. Viene el otro aspecto importante que estamos hablando, que es que se le dio atar o desatar, permitir o prohibir. Pero viene el otro aspecto que Jesucristo promete: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Esta llave del reino de los cielos, esta llave, hoy día tiene un sentido, pero en esa época tenía un sentido mayor. ¿En qué? Bueno, vamos a poner un ejemplo de nuestra época para que podamos ilustrar. Imaginémonos que usted tiene una casa de playa que no usa mucho y viene alguien y le pide su casa
y usted le dice, aquí están las llaves de mi casa. ¿Qué está haciendo? Bueno, usted no está regalando la casa sí sigue siendo suya, pero la persona que usted le da la llave tiene autoridad en ese momento para decidir de su casa. Entra, abre la casa, usa de lo que hay dentro de la casa, y mientras usted le mantenga la llave, él va a tener o va a poder decidir más de 4 cosas dentro de la casa sin ser el dueño. Algo parecido ocurre acá. En la época de Cristo existía la figura del mayordomo, que hoy podría llamarse modernamente el administrador o gerente. Entonces, este mayordomo era aquel que tenía la autoridad del dueño de lo que fuera, el palacio, la finca, el lugar. Y entonces, el símbolo de esa autoridad era que él tenía las llaves de lo que fuera que él administraba. Entonces, el dueño le daba la llave y él es el que tomaba decisiones sin ser el dueño, por autorización del dueño. Así que las llaves sí tenían ese signo importante de autoridad. Entonces, cuando Jesucristo le da la llave, no le está dando la llave de su casa terrena, por decirlo así, o de alguna finca que pudiera tener Cristo. No, ¿qué le dice? Le está dando la llave del reino de los cielos. Entonces, muy concreto. Entonces, esa llave es lo que en algunas pinturas del punto de vista popular, la gente veía, dibujaban o hacían pinturas de San Pedro con un llavero o con una llave, y la gente malinterpretó y ponen a San Pedro como un portero, como que él está allá arriba en el cielo y entonces él es el que abre la puerta del cielo para que la gente entre o no entre, y eso es una mala interpretación. La concepción de la llave no es que Pedro o sus sucesores son porteros, no, ellos tienen la autoridad de Cristo para realmente administrar, verdaderos administradores ¿de qué? De el reino de los cielos. Por lo tanto, estas llaves vienen a ser la autoridad para dirigir, gobernar y tomar decisiones en función de qué. ¿De qué? De la comunión con Dios, que es ser parte del reino de los cielos y al final guiarnos hacia la salvación eterna. Entonces, esa es la función y esa es la autoridad que le da Dios a Pedro para guiarnos por ese camino. Vamos a hacer el segundo cambio del programa y después continuamos con la parte final del mismo. Muy bien, hermanos, estamos en la parte final del programa y como es nuestra costumbre en este segmento vamos a poner un reportaje que es el comentario que hace el obispo José Ignacio Munilla sobre el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, donde va a desarrollar parte de este tema de manera muy interesante. Pongamos la atención que está muy bueno. Número 109 del compendio del Catecismo. La pregunta es la siguiente: ¿qué autoridad confiere Jesús a sus apóstoles en el reino? Jesús elige a los 12, futuros testigos de su resurrección, y los hace partícipes de su misión y de su autoridad para enseñar, absolver los pecados, edificar y gobernar la Iglesia. En este colegio Pedro recibe las llaves del reino y ocupa el primer puesto con la misión de custodiar la fe en su integridad y de confirmar en ella a sus hermanos. Bueno, hay algo que es muy obvio, que es que el número 12 es verdaderamente emblemático. De hecho, dice aquí, Jesús elige a los 12 como un número muy determinado, a los 12 en una clara referencia a esa continuidad con el pueblo de Israel. Fijaros este texto que os comparto, Lucas 22, versículos 29 y 30. Dice: «Y yo preparo para vosotros el reino como me lo preparó mi Padre a mí, de forma que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel». Jesús, por lo tanto, está preparando el reino y lo prepara en continuidad con Israel, con aquellas 12 tribus que habían sido llamadas, ¿no?, a
a conformar el pueblo de la salvación. Esos 12 apóstoles, que por una parte son aquellos que han convivido con el Señor durante 3 años, que han formado parte de esa escuela apostólica, esos 12 por los que Jesús tantas veces ha orado al Padre. De hecho, por ejemplo, dice el Evangelio que la noche anterior en la que Jesús eligió a los 12, pasó la noche haciendo oración para pedirle al Padre por ellos. Bueno, pues esos 12 serán los testigos de la resurrección. Habían convivido con él y serán testigos de la resurrección. Y dice este texto del compendio que estamos comentando, que les encomienda, les da la autoridad para enseñar. Enseñan con autoridad en nombre de Jesucristo. En su predicación Cristo está hablando. Les da el poder de perdonar los pecados, absolver los pecados. Solamente Dios puede perdonar los pecados y esos apóstoles están perdonando los pecados en nombre de Dios. Les da el poder de edificar y gobernar la Iglesia. Edificar y gobernar la Iglesia, que necesita obviamente autoridad para ello. A Pedro le pone como cabeza de la Iglesia. No es una Iglesia acéfala, no tiene a Pedro como cabeza. Le da las llaves del reino de los cielos. Las llaves, a veces nosotros pensamos que las llaves son pues signo de ser portero de la casa, no, pero Pedro no es portero de la casa, sino que tiene autoridad sobre la casa, que eso es lo que significa tener las llaves del reino de los cielos, tener esa autoridad en esa configuración del reino de Dios. Para que no quepa dudas, el signo de entregarle las llaves está unido a esa autoridad para atar y desatar. Lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Es una referencia a ese poder, a esa autoridad que la Iglesia Apostólica ha ejercido a lo largo de los siglos y en la que Jesús se siente identificado. Eso que vosotros atáis, yo lo ato. Eso que vosotros desatáis, yo lo ato. Jesús ha querido unir su autoridad a la autoridad apostólica de la Iglesia. Pues bien, fijaros, Jesús ha orado por sus apóstoles que iban a ser tentados para que su fe no sucumbiese ante la tentación de Satanás. Fijaros en ese mismo texto al que antes me he referido, cómo continúa. Lucas 22, a partir del versículo 31. Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para cribaros como trigo, pero yo he pedido por ti, para que tu fe no se apague. Y tú, cuando te hayas convertido, confirma a mis hermanos. Es decir, Jesús está garantizando que Satanás no pueda vencer la fe de los apóstoles, que la fe de los apóstoles se mantenga íntegra y que gracias a esa integridad ellos puedan confirmarnos en la fe a nosotros. Cuando uno va a Roma y visita la Basílica de San Pedro del Vaticano, si subís a aquella gran cúpula, en ella ve aquellas letras de aquella gran promesa: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, te daré las llaves del reino de los cielos. Es un gran don el que Jesucristo haya garantizado que nuestra fe será cuidada, será custodiada a través de los apóstoles, que Él haya prometido la asistencia a sus apóstoles para que nuestra fe sea confirmada. Muy hermanos, estamos de vuelta acá, después del reportaje de José Ignacio Munilla. Excelente, muy buena pedagogía, muy bien explicado, como siempre. Ahora vamos a ver nosotros la parte final del programa, el último numeral del catecismo, así que vamos a pedirle a nuestra productora que por favor nos ponga el numeral para proceder a compartirlo. Numeral 553. Jesús ha confiado a Pedro una autoridad específica. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Mateo 16, 19. El poder de las llaves designa la autoridad para gobernar la casa de Dios, que es la iglesia. Jesús, el buen pastor, confirmó este encargo después de su resurrección: apacienta mis ovejas. Juan 21, 15, 17. El poder de atar y desatar significa la autoridad para absolver
los pecados, pronunciar sentencias doctrinales y tomar decisiones disciplinarias en la iglesia. Jesús confió esta autoridad a la iglesia por el ministerio de los apóstoles, Mateo 18, 18, y particularmente por el de Pedro, el único a quien él confió explícitamente las llaves del reino de Dios. Muy bien, dicho esto, haciendo un resumen de lo que hemos estado hablando, hay otro aspecto importante que hay que destacar. Jesucristo le da autoridad a los apóstoles. En este caso, los sucesores legítimos de los apóstoles son los obispos. Y también le dio autoridad al sucesor de San Pedro, ¿no? Que en este caso hoy día es el Papa Francisco. Sin embargo, no le prometió impecabilidad. Es decir, siguen siendo personas como usted o como yo, frágiles, que son capaces de pecar lamentablemente, igual que nosotros. Por lo tanto, no podemos nosotros juzgar su capacidad de gobernar a la iglesia porque son frágiles, porque efectivamente Jesucristo lo escogió del medio del rebaño. Entonces es una tentación muy grande ver que si vemos que el Papa o el obispo o el cardenal comete un pecado o cae en una situación que no nos parece, bueno, entonces queremos disminuir su autoridad y nada de eso, porque efectivamente Dios no le prometió impecabilidad, sí le prometió autoridad. Entonces, evidentemente, esa autoridad tiene que ser dada o llevada adelante como un servicio. ¿Por qué? Porque el propósito de esa autoridad no es avasallar a los demás, ni al contrario, ni hacerlos sentir menos, sino es unirlos a Dios. Por lo tanto, es importante que tengamos bien presente por qué se da esa autoridad. Esa autoridad se da para que ellos coadyuven, nos guíen, para que podamos tener unidad con Dios. Fíjese un aspecto interesante, no es signo claro de que, por ejemplo, Papa igual santo, cardenal igual santo, obispo igual santo, no. Puede ser que un laico sea santo y el Papa no. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver más que todo no con el llamado que Dios hace a la vocación, sino a la fidelidad a la voluntad de Dios. Y eso se puede hacer en cualquier estado de vida. Entonces sí, tengamos muy presente ese concepto. Claro, es evidente para nosotros que para una persona que es llamado por Dios y se entrega al servicio, otra vez, tiene muchos medios para poder ser fiel a Dios, o sea, por el mismo estilo de vida, pero eso no es una condición sine qua non, no es una condición indispensable. Entonces es importante que sepamos. Entonces, por ejemplo, el mismo Evangelio nos presenta de que, por ejemplo, el mismo Pedro, una vez cuando Jesucristo le da esa autoridad, al poco tiempo que Jesucristo lo regaña. Y le dice, detrás de mí Satanás, porque no piensas como Dios, sino como los hombres. Y después dice, Pedro, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearte. Otras traducciones dice, escribarte como el trigo. Pero después, una vez solventado esto, tú ve y confirma a tus hermanos. Entonces el mismo Jesús ya sabía que había puesto en la mano de un hombre frágil, pecador, esta autoridad. Después, ¿qué hace Pedro? Lo niega. Le dice Jesucristo, le dice a nuestro Señor, aunque todos te abandonen, yo no te voy a abandonar. Y al final Jesucristo le dice, me vas a negar 3 veces antes que cante el gallo. Entonces vemos, y finalmente, después que hace todo esto, fíjense lo importante, a pesar de que, por ejemplo, San Juan, según nos narra la Escritura, no salió corriendo, sino que al contrario, da la impresión de que acompañó en todo momento a Jesús y además fue y buscó a la madre y la acompañó durante el Calvario. A pesar de que San Juan hizo todo eso, no dijo, Jesús, ven acá, yo me he dado cuenta que parece que tú eres más santo, más fiel. No. Y digo, ahora tú eres el Papa. No. Digo, San Pedro sigue siendo el Papa. De hecho, después de la resurrección, cuando se encuentra, como aparece aquí en el Catecismo, dice que Jesús se encuentra con él y le dice, Pedro, ¿me amas? Más que estos, sí, maestro, tú sabes que te amo. Entonces le dice, apacienta a mis ovejas. Y se lo dice 3 veces. Entonces, a partir de ahí vemos que el concepto de las llaves del reino de los cielos es fundamentalmente
la autoridad que Dios, el Padre Celestial le da a Jesucristo, que es también Dios Hijo, esa autoridad que Él tiene la da a sus apóstoles y ellos a su vez a través del orden, del sacramento del orden se la da a sus sucesores. ¿Para qué? Para que exista orden, exista guía, exista enseñanza auténtica, porque si no cada quien diría cuál es la verdad de interpretación. Bueno, sí la tenemos porque Dios nos concedió esa autoridad en medio de nosotros a través de nuestros pastores. Ese es el regalo. Por eso el magisterio de la iglesia no es enemigo nuestro, ni es un competidor, ni viene a avasallarnos, sino que es un amigo, una guía, un servicio que Dios nos da para que sepamos exactamente qué debemos hacer, cómo hacerlo y tener una guía para caminar hacia la comunión plena con Dios. Es un servicio para poder seguir siendo parte del reino de los cielos. Primero en esta tierra a través de la iglesia y finalmente en la iglesia triunfante que es el cielo. Así que verdaderamente ha sido un privilegio poder compartir y comentar con ustedes estos artículos, estos numerales del Catecismo de la Iglesia Católica. Ha sido enriquecedor y siempre es importante conocer un poco más de nuestra iglesia. Los invitamos a que se queden con nosotros aquí en la programación de FTV. En cuanto a nosotros, nos vemos este mismo día, a esta misma hora, por estos mismos medios, comentando el Catecismo. Que el Señor los bendiga a todos. Hasta pronto.